Isabela limpió por última vez la encimera de la cafetería y miró alrededor del pequeño establecimiento. El sol del atardecer brillaba a través de la ventana, iluminando las mesas vacías con manteles a cuadros y la vieja cafetera que le había servido fielmente durante 8 años. Hacía media hora que se había marchado el último cliente, un anciano que pedía cada noche el mismo café, solo con 2 cucharadas de azúcar, y leía en silencio un periódico en un rincón. El señor Pacheco era su visitante más asiduo. Entraba a las 8:30 de la tarde, cuando la mayoría de la gente ya había cenado en casa, y se quedaba hasta la hora de cerrar. Se quitó el delantal y lo colgó en un gancho detrás del mostrador. El delantal era rosa, con pequeñas manchas de café que no se quitaban a pesar de sus esfuerzos. Isabela lo había comprado hacía 3 años en una pequeña tienda de la calle de al lado, eligiendo entre el rosa y el azul. El rosa parecía más alegre. Era un día normal. Por la mañana, los oficinistas entraban a por café para llevar, corriendo hacia el trabajo con caras cansadas y los teléfonos pegados a las orejas. A la hora de comer, una pequeña cola de empleados de edificios cercanos, un banco, una compañía de seguros, una notaría. Pedían bocadillos de jamón y queso, a veces un trozo de tarta de manzana que Isabela compraba a su vecina María. María hacía las mejores tartas del barrio, pero era una mujer difícil. Podía gritar a un cliente por tardar demasiado en elegir entre manzana y cereza. Por la noche acudían algunos clientes habituales. Una pareja joven que siempre se sentaba junto a la ventana y hablaba tranquilamente de sus planes de futuro. Una mujer de mediana edad que trabajaba en la tienda de ropa vecina y pedía un capuchino de canela. Y por supuesto, el señor Pacheco, con su ritual del café vespertino y el periódico. Los ingresos fueron modestos, como siempre, pero suficientes para cubrir los gastos y un pequeño beneficio. Isabela contó el dinero de la caja. 430 soles. No era mucho, pero tampoco poco para un miércoles. Entre semana los ingresos siempre eran menores que los fines de semana, cuando entraban familias con niños y turistas, sacando fotos de la antigua cafetera y preguntando por la historia del café. Isabela nunca se quejaba. El café era una idea suya, un lugar en el que se sentía como una propietaria. Lo había abierto hacía 12 años, cuando Ricardo empezaba a ampliar su negocio y el dinero escaseaba. Él apoyó su idea e incluso le ayudó con el capital inicial. Una mujer necesita su propio negocio, le había dicho, besándole la frente. Para que no se aburra sola en casa. Ahora Ricardo rara vez se interesaba por los negocios de la cafetería. A veces preguntaba cómo iban las cosas, pero escuchaba la respuesta distraído, pensando en algo propio. Las preocupaciones de la fábrica absorbían por completo su atención. En los últimos 5 años, la producción se había triplicado, se habían abierto nuevos talleres, se habían recibido nuevos pedidos de grandes empresas. Ricardo trabajaba a menudo hasta tarde y llegaba a casa cansado y silencioso. Tras cerrar la puerta principal y comprobar 2 veces la cerradura, se dirigió a su coche. El pequeño sedán blanco contrastaba con los lujosos todoterrenos aparcados en las inmediaciones. En este barrio había muchas oficinas y los empleados preferían los coches caros, símbolo de éxito y estatus. Hacía tiempo que Isabela había dejado de prestar atención a eso. Tenía todo lo que necesitaba, un coche fiable que la había llevado de casa al trabajo y viceversa durante 6 años. Se puso al volante y arrancó el motor. La radio se encendió automáticamente y el habitáculo se llenó de melodiosas canciones latinoamericanas. A Isabela le encantaba escuchar canciones antiguas. Le recordaban su juventud, la época en que Ricardo y ella se habían conocido en la fiesta de cumpleaños de un amigo común. El trayecto hasta la mansión en las afueras de Lima duró 40 minutos. El tráfico no era muy denso, ya había pasado la hora punta y la mayoría de la gente se había ido a casa con sus familias. Isabela condujo por una ruta conocida, casi sin pensar en la carretera. Pasaban centros comerciales, zonas residenciales y pequeños parques con juegos infantiles. Puso las noticias y escuchó el resumen del día, pensando en el trabajo de mañana. Tenía que encargar un nuevo lote de café en grano. El proveedor le había avisado de que los precios habían vuelto a subir, pero la calidad era la misma. También tenía que hablar con María sobre las tartas. Sus cruasanes estaban empeorando. La masa era dura y el relleno escaso.
Los clientes se quejaban y algunos incluso habían dejado de pedirlos. La mansión la recibió con una luz tenue en las ventanas del primer piso. La casa de piedra clara de 2 plantas con tejado de tejas rojas resultaba imponente frente al cuidado jardín. Ricardo la había comprado hacía 15 años, cuando las cosas mejoraron y la fábrica empezó a dar beneficios. Entonces le había parecido un palacio. Después del pequeño piso en el centro de la ciudad, donde habían vivido los primeros 5 años de su matrimonio. El jeep negro de Ricardo estaba aparcado en la entrada, bajo el toldo, junto al garaje. Así que ya había vuelto de la fábrica. Ricardo solía llegar a casa a las 7 de la tarde, pero últimamente había empezado a llegar antes, sobre las 7:30. Decía que el nuevo ayudante estaba haciendo un buen trabajo y que se podía confiar más en él. Isabela aparcó junto a su coche y atravesó la entrada principal. La pesada puerta de madera con inserciones de cristal se abrió silenciosamente. Ricardo había cambiado las cerraduras y las bisagras hacía poco. La recibió el frescor del aire acondicionado y olores familiares. Muebles de cuero, lustre de madera y el tenue olor de los puros que Ricardo fumaba a veces en su estudio. La criada Rosa venía 2 veces por semana y mantenía la casa impecable. Pero los olores seguían ahí, los de una casa en la que se había vivido durante años. En el pasillo estaban los zapatos de Ricardo, los zapatos de cuero negro que usaba para trabajar. Estaban un poco polvorientos. Debía de haber entrado en las salas de producción, donde siempre había mucho polvo procedente de las fibras de algodón. Isabela puso sus zapatos junto a los de él y entró en el salón. «Hola», dijo al entrar en la espaciosa habitación de techos altos. Ricardo estaba sentado en su sillón de cuero favorito con un periódico en las manos. Era un enorme sillón marrón oscuro que había comprado hacía 3 años, diciendo que un hombre necesitaba un lugar donde poder relajarse después de un día duro. En efecto, el sillón parecía sólido y subrayaba el estatus del dueño de la casa. Levantó la vista un segundo, asintió y volvió a leer. Llevaba una camisa blanca remangada y unos pantalones oscuros, ropa de trabajo que no había tenido tiempo de cambiarse. La camisa estaba ligeramente arrugada y la corbata descansaba descuidadamente sobre el brazo de la silla. En la mesita, a su lado, había un vaso de whisky con hielo. A Ricardo le gustaba beber después del trabajo, decía que le ayudaba a aliviar la tensión. «¿Cómo van las cosas en la fábrica?», preguntó Isabela quitándose los zapatos en la entrada. «Bien», respondió él, sin apartar los ojos del periódico. La palabra sonaba seca, sin ganas de continuar la conversación. Ricardo estaba leyendo las noticias económicas. Isabela vio titulares sobre tipos de cambio y nuevos acuerdos comerciales. A él le encantaba hablar de esos temas con ella, explicarle cómo afectaban los acontecimientos políticos a los negocios, compartir sus planes para el desarrollo de la producción. Esperó a que continuara, pero Ricardo guardó silencio. Normalmente hablaba de problemas con los proveedores de materias primas, de nuevos pedidos de cadenas de distribución, de trabajadores que llegaban tarde o pedían un aumento. Isabela conocía los nombres de todos los departamentos de la fábrica, los nombres de los capataces e incluso los volúmenes aproximados de producción por mes. Ricardo la consultaba a menudo sobre cuestiones de personal. Conocía bien a la gente gracias a su trabajo en la cafetería. Pero hoy su marido le había dado una respuesta de una sola palabra. Pasó la página del periódico, acercó los labios al vaso de whisky. El hielo tintineó silenciosamente contra las paredes del vaso. «He tenido un día tranquilo», dijo, sentándose en el borde del sofá frente al sillón. Miguel volvía a quejarse de la cafetera, diciendo que era demasiado lenta. «No creo que el problema sea la máquina, sino que no sabe usarla». Miguel era su único ayudante, un joven de 23 años, hijo de su antiguo compañero de piso. Llevaba 1 año y medio trabajando para ella, pero nunca había aprendido a utilizar correctamente el equipo. Lo hacía todo deprisa, sin prestar atención, y luego se quejaba de que el equipo estaba defectuoso. Ricardo murmuró algo en respuesta, pero Isabela no pudo entender las palabras, ni siquiera levantó la vista del periódico. Solía interesarse por sus historias sobre la cafetería y le daba consejos sobre la gestión del personal. «Tienes buen corazón», solía decirle. «A veces demasiado. Tienes que ser más dura con los empleados».
Isabela se dio cuenta de que la conversación no iba bien y se levantó. En los últimos meses, esas veladas se habían convertido en habituales. Ricardo llegaba a casa cansado, se tomaba una copa, leía el periódico o veía las noticias en la televisión. Hablaba poco, escuchaba más o callaba. Ella lo achacaba al cansancio. Los negocios requerían mucha atención y energía. «Voy a preparar la cena», anunció. En la espaciosa cocina con encimeras de granito y modernos electrodomésticos, sacó de la nevera el pollo que había marinado aquella mañana en una mezcla de especias y zumo de limón. El pollo era su especialidad. Ricardo siempre había alabado la receta, diciendo que era la mejor que había probado, incluso en restaurantes caros. Había heredado la receta de su suegra, una mujer estricta pero justa que había enseñado a Isabela muchos secretos culinarios. Empezó a cortar verduras para la guarnición, pimientos, cebollas, tomates. El trabajo la tranquilizaba, los movimientos familiares, las acciones conocidas la distraían de sus pensamientos. El cuchillo repiqueteaba rítmicamente sobre la tabla de cortar. Las verduras caían en rodajas uniformes en el gran cuenco de cristal. Isabela encendió la placa y puso a calentar una sartén pesada de hierro fundido. La habían comprado al principio de su vida en común y desde entonces les había sido muy útil. De ella salían los platos más sabrosos. La carne se cocinaba por igual y las verduras no se quemaban. Ricardo apareció en la puerta de la cocina unos minutos después. Terminó su whisky y dejó el vaso vacío sobre la encimera de mármol de la isla, situada en el centro de la cocina. «Voy a darme una ducha», dijo sin mirar a su mujer. «La cena estará lista dentro de media hora», dijo Isabela, removiendo las verduras en la sartén con una espátula de madera. Él asintió y se dirigió a la amplia escalera con barandillas de madera. Isabela le oía subir, el crujido de las tablas del suelo a la entrada de su dormitorio, el agua abriéndose en el cuarto de baño. Los sonidos de la gran casa le resultaban familiares. Ricardo y ella llevaban 15 años viviendo aquí y se había aprendido cada crujido, cada susurro. El pollo chisporroteaba en la sartén, llenando la cocina del delicioso aroma de la carne asada y las especias. Isabela añadió el ajo machacado, la hoja de laurel y una pizca de pimienta negra, cubrió con una tapa y bajó el fuego. El pollo se guisaría durante 20 minutos, el tiempo justo para poner la mesa y preparar la ensalada. Puso la mesa en el comedor, una habitación espaciosa con una gran mesa ovalada de madera oscura. Sacó los platos de porcelana del aparador, que había comprado en rebajas hacía muchos años, cuando se mudaron por primera vez a la casa. Por aquel entonces, cada compra había llevado mucho tiempo de reflexión. No había tanto dinero como ahora. Pero estos platos eran una buena compra. Porcelana de calidad con un delicado dibujo floral en los bordes. Isabela colocó las servilletas de lino, dispuso los vasos de agua y sacó los cubiertos de plata. Los padres de Ricardo les habían regalado el juego completo. A Isabela le pareció entonces que las cucharas y tenedores de plata eran un lujo increíble fuera del alcance de la gente corriente. Del cuarto de baño llegó el sonido del agua. Ricardo se estaba duchando en el baño que compartían. Tenía la costumbre de lavarse durante bastante tiempo, sobre todo después de un día de trabajo. Decía que el agua caliente le ayudaba a relajarse y a eliminar el cansancio. Isabela volvió a la cocina para ver cómo estaba el pollo y preparar una sencilla ensalada de tomate y pepino. Picó las verduras, las aliñó con aceite de oliva y zumo de limón. Añadió un poco de sal y hierbas frescas. Todos los movimientos eran automáticos. En 25 años de matrimonio había preparado miles de cenas de este tipo. Primero con el amor y el entusiasmo de una joven esposa, luego simplemente por la costumbre de una anfitriona atenta. Mientras llevaba los platos de la cocina al comedor, oyó la voz de Ricardo desde el cuarto de baño. Al principio no le prestó atención, pensó que murmuraba algo para sí mismo, como hacía a veces cuando tarareaba melodías o pensaba en voz alta sobre el trabajo. Pero entonces se dio cuenta de que estaba hablando por teléfono. La voz se oía claramente a través de la puerta entreabierta del cuarto de baño. El sonido del agua ya no era ruidoso. La ducha se había cerrado. Isabela se quedó paralizada con los platos en las manos en medio del pasillo entre la cocina y el comedor.
Yo también te echo de menos, cariño, dijo Ricardo, y había una ternura en su voz que ella no había oído en meses. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba en el pecho. Los platos le pesaban muchísimo. No, hasta mañana, continuó su marido. En el lugar de siempre, a las 2 de la tarde, saldré temprano. Los platos temblaban en sus manos, la vajilla tintineaba suavemente. Claro que estoy libre. La voz de Ricardo se hizo más baja, pero seguía siendo audible. Le diré que tengo una reunión con los proveedores. Ella no se registrará. Ella. Era ella, Isabela. La esposa que no se registraría. La esposa que podía mentir sobre las reuniones con los proveedores, que creería cualquier explicación. Yo también te quiero, dijo Ricardo en voz baja, casi un susurro, pero Isabela oyó cada palabra. Los platos resbalaron de sus manos y se estrellaron contra el suelo de baldosas del pasillo. Fragmentos de porcelana blanca con motivos florales volaron en distintas direcciones y un trozo afilado le cortó el tobillo por encima del zapato. No sintió ningún dolor, solo se quedó de pie entre la vajilla rota y miró en dirección a las escaleras que llevaban al primer piso. El mundo a su alrededor pareció congelarse. Cada detalle se volvió inusualmente claro. El dibujo de las piezas de porcelana que quedaban, la gota de sangre en las baldosas claras, el tic-tac del reloj de pared del comedor. 25 años de matrimonio se derrumbaron en segundos. El agua de la bañera dejó de hacer ruido. Un minuto más tarde, Isabela oyó los pasos de Ricardo en el segundo piso. Se paseaba por el dormitorio, probablemente vistiéndose. «¿Qué ha pasado ahí arriba?», gritó desde arriba al oír el ruido de la vajilla al romperse. «Nada», respondió ella sorprendida de lo tranquila y despreocupada que sonaba su voz. Dejó caer los platos. No le temblaba la voz, no había histeria ni acusación en ella. Solo una esposa corriente que por torpeza había roto los platos. Una esposa que no escucha a escondidas las conversaciones telefónicas de su marido con su amante. Se agachó y empezó a recoger los fragmentos. No le temblaban las manos, sus movimientos eran precisos y metódicos. Un fragmento tras otro fueron a parar a la papelera. Como si no acabara de descubrir que su marido la había estado engañando durante un tiempo desconocido, estaba limpiando platos rotos al azar. Ricardo entró 10 minutos después. Llevaba la ropa de casa, un pantalón de chándal gris y una camiseta blanca. Aún tenía el pelo húmedo de la ducha y olía a gel de ducha y a la cara colonia que Isabela le había regalado por su último cumpleaños. «¿Te has cortado?», preguntó al ver una pequeña gota de sangre en el suelo claro. «Solo un poco». Isabela señaló un pequeño rasguño en su tobillo. «No era nada». Asintió y se dirigió al comedor, donde se sentó a la mesa en su lugar habitual. Isabela trajo platos nuevos de la cocina y le sirvió una ración de pollo y verduras. Le sirvió agua en un vaso y le puso un cuenco de ensalada al lado. Era lo mismo de siempre, como todas las noches desde hacía años. No podía comer, tenía un nudo en la garganta y el estómago apretado. Pero se sentó frente a su marido en la gran mesa ovalada y fingió comer. Se llevaba mecánicamente el tenedor a la boca, masticando comida que no podía saborear. «Mañana tengo una reunión con nuevos proveedores», dijo Ricardo entre sorbo y sorbo, cortando el pollo en trozos ordenados. «Por la tarde. Puedo quedarme hasta tarde». Isabela asintió lentamente, sin apartar los ojos del plato. «Ya veo», dijo. No había sospecha ni reproche en su voz. Solo era una esposa normal, acostumbrada al horario de trabajo de su marido. Un hombre de negocios. Una esposa que no preguntaba, que no hacía preguntas innecesarias. La misma ella de la que Ricardo le había hablado a su amante por teléfono hacía media hora. Isabela se despertó temprano, antes incluso de que sonara el despertador. Durante toda la noche dio vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Ricardo dormía a su lado, tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Como si ayer no hubiera estado hablando por teléfono con otra mujer, llamándola querida y prometiéndole un encuentro. En el café, Isabela trabajaba como una niebla. Preparaba café, tomaba pedidos, sonreía a los clientes, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Sus manos actuaban automáticamente y por su mente seguía pasando lo mismo. La voz de Ricardo, llena de ternura, que hacía tiempo que no oía en conversaciones consigo misma.
Después de comer, dejó marchar a Miguel antes de tiempo, diciéndole que podía arreglárselas sola. El chico se alegró mucho. Tenía una cita con una chica de la que llevaba hablando una semana. Isabela envidiaba su despreocupación, su capacidad para disfrutar de las cosas sencillas. A las 4 de la tarde cerró la cafetería y se dirigió a la sucursal del Banco Central donde trabajaba Carmen. Quedaron en verse después del trabajo. Isabela no podía aguantarse más. Carmen Rojas era su mejor amiga desde hacía 20 años. Se habían conocido en la cola del médico cuando ambas estaban tratando una tos persistente. Por aquel entonces, Carmen trabajaba en otro banco, estaba casada y criaba a 2 hijas pequeñas. Luego su marido la dejó por una joven secretaria. Las niñas crecieron y se mudaron a otras ciudades, y su amistad con Isabela no hizo más que fortalecerse. Carmen era una mujer sencilla y práctica, bajita, densa, de pelo corto y gris y ojos marrones inteligentes. No le gustaba la palabrería y siempre decía lo que pensaba. Después del divorcio se volvió aún más cínica, sobre todo en lo que se refería a los hombres. «Tienes muy mal aspecto», dijo cuando vio a Isabela a la salida del banco. «¿Qué te pasa?» Fueron a una pequeña cafetería frente al banco. Pidieron café y se sentaron en una mesa en un rincón, lejos de los demás clientes. Isabela habló de anoche, de la llamada telefónica que había escuchado. «Así que tiene una aventura», dijo Carmen tranquilamente, removiendo su café con una cuchara. Hacía tiempo que lo sospechaba. Ha estado raro los últimos meses. «¿Lo sospechabas?», se preguntó Isabela. «¿Por qué no dijiste nada?» «¿Qué habría cambiado? ¿Lo habrías creído sin pruebas?» Carmen se encogió de hombros. «Los hombres suelen volverse locos a partir de los 50. Empiezan a demostrarse a sí mismos que siguen siendo jóvenes y atractivos». Isabela guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Carmen tenía razón. En realidad no se habría creído unas simples palabras. Necesitaba pruebas, y ayer las tuvo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Contrata a un detective», le aconsejó Carmen. «Conseguirás trapos sucios y luego decidirás si te divorcias o no. La posición es más fuerte con pruebas en tus manos». «No lo sé», Isabela negó con la cabeza. «Odio siquiera pensarlo. Ver a mi propio marido, fotografiarlo con su amante. Asqueroso pero necesario», dijo Carmen con firmeza. «De lo contrario, seguirás siendo una tonta que vivió con un marido infiel durante 25 años sin saber nada. Mientras tanto, está reescribiendo su testamento para una joven novia». Aquellas palabras dolieron. Isabela no había pensado en el testamento, pero Carmen tenía razón. Si Ricardo mantenía una relación seria con otra mujer, podía tomar decisiones que afectaran también al futuro de ella. «Lo pensaré», dijo finalmente. Estuvieron sentados en el café media hora más, hablando de trabajo, de las noticias, pero la conversación no fluía. Isabela se sentía desolada. Un mundo que parecía fiable y predecible se había derrumbado de la noche a la mañana. Llegó a casa a las 7:30. Ricardo aún no había vuelto del trabajo ni de la cita con su amante. Isabela fue a la cocina y empezó a preparar la cena. Trabajar le ayudaba a distraerse. A las 8 sonó el teléfono. Isabela descolgó el auricular, esperando oír la voz de Ricardo con otra excusa por el retraso. «Hola, soy del Hospital Revalgati», dijo una voz masculina desconocida. «¿Es usted la mujer de Ricardo Vázquez?» A Isabela le dio un vuelco el corazón. «Sí, soy yo. Su marido ha sufrido un grave accidente de coche. Tiene que venir inmediatamente al hospital». «¿Qué le ocurre?», le temblaba la voz. «Su estado es grave. Necesito que venga lo antes posible». Isabela colgó el teléfono y cogió las llaves del coche. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo meter la llave en el contacto. El hospital estaba a 20 minutos, pero el trayecto parecía interminable. En urgencias, la enfermera de guardia la acompañó a la unidad de cuidados intensivos. Los pasillos olían a medicamentos y desinfectantes. Isabela caminaba como en un sueño, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. El médico, un joven con bata blanca y ojos cansados, le dio detalles. El coche de Ricardo había chocado contra un camión en una pista cercana a la fábrica. El conductor del camión salió ileso, pero Ricardo sufrió múltiples heridas. Una herida en la cabeza,
costillas rotas, hemorragias internas. Estamos haciendo todo lo que podemos, dijo el médico. Pero su estado es crítico. Isabela se sentó en una silla de plástico en el pasillo y llamó a Carmen. Su amiga entró corriendo media hora después, dejando todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo está?, preguntó Carmen abrazando a su amiga. No muy bien. Muy mal. Se sentaron en el pasillo y esperaron. Isabela pensó en lo extraño del destino. Ayer se había enterado de la infidelidad de su marido, hoy se moría en el hospital. La culpa se mezclaba con el dolor. Tal vez si hubiera hablado con él de los problemas de su matrimonio, nada de esto habría ocurrido. A las 11, el médico salió de urgencias con rostro adusto. Lo siento, dijo en voz baja. No hemos podido salvarle. Isabela le miró fijamente, incapaz de entender las palabras. Ricardo había muerto. Su marido, con el que había vivido 25 años, ya no existía. Ya no volvía a casa por las tardes. Ya no leía el periódico en su sillón. Ya no llamaba a su amante desde el cuarto de baño. Isabela, la voz de Carmen llegaba desde muy lejos. Vámonos de aquí. Los trámites duraron horas. Tuvieron que firmar documentos, recoger los efectos personales de Ricardo y ocuparse de la autopsia. Carmen se ocupó de todo, hablando con médicos y administrativos, mientras Isabela permanecía aturdida. Llegaron a casa hacia la mañana. La gran casa les recibió con silencio y oscuridad. Isabela encendió la luz del salón y vio el periódico que Ricardo había estado leyendo ayer, un vaso de whisky sobre la mesita. La vida se había detenido en un instante. «Vete a la cama», dijo Carmen. «Mañana va a ser un día muy ajetreado». A la mañana siguiente, Carmen llegó temprano y se puso a organizar el funeral. Se puso en contacto con el abogado de Osvaldo Medina, con el de la familia Vázquez, con el director de la fábrica y con el crematorio. Isabela agradeció a su amiga su preocupación. Ella misma era incapaz de pensar en nada. Medina llegó a tiempo para comer. Era un hombre de mediana estatura, con una cuidada barba gris y ojos atentos. Llevaba 10 años al servicio de la familia Vázquez, redactando contratos para la fábrica y ayudando con los asuntos fiscales. «Lamento su pérdida», dijo estrechando la mano de Isabela. Ricardo era un buen hombre y un empresario de éxito. Hablaron de los detalles del funeral. Medina sugirió una ceremonia en un crematorio, más práctica y moderna que un entierro tradicional. Isabela estuvo de acuerdo. Ricardo nunca había sido un hombre religioso. En cuanto al testamento, dijo el abogado, el anuncio oficial tendrá lugar una semana después del funeral. Pero puedo decirle que los principales bienes permanecerán en la familia. Isabela asintió. No le importaba. El dinero, la casa, la fábrica. Todo aquello le parecía insignificante comparado con la pérdida. Incluso la traición de Ricardo había pasado a un segundo plano. Los muertos no eran juzgados por sus pecados. Medina ayudó a ponerse en contacto con los trabajadores de la fábrica que asistirían al funeral. El director prometió organizar coronas de flores por parte de la plantilla y pronunciar un discurso sobre los méritos laborales del difunto. Por la noche, las principales cuestiones estaban resueltas. El funeral estaba previsto para pasado mañana. Carmen se quedó a pasar la noche. No quería dejar a su amiga sola en la gran casa. Por la noche, Isabela se tumbó en la cama y miró la mitad vacía donde dormía Ricardo. Su almohada aún conservaba el aroma de su colonia. En la mesilla de noche estaba su reloj, que se quitaba todas las noches antes de acostarse. Cosas corrientes que de repente adquirían un significado doloroso. Pensó en sus 25 años de matrimonio, en cómo se conocieron, se casaron, hicieron planes para el futuro, en cómo se habían ido distanciando poco a poco, habían dejado de hablarse, se habían convertido en compañeros de piso. Tal vez la traición era inevitable. Tal vez fuera culpa de ambos que su amor muriera antes que Ricardo. La mañana del día del funeral era gris y lluviosa. Isabela se despertó a las 6 de la mañana con el sonido de las gotas tamborileando en las ventanas del dormitorio. Lima rara vez veía llover así en esta época del año, pero hoy era como si el cielo llorara con ella. Permaneció tumbada en la cama unos minutos más, mirando al techo y reuniendo fuerzas para el día que tenía por delante.
Carmen ya estaba en la cocina, preparando café y colocando galletas en los platos para los invitados que llegarían después de la ceremonia. Su amiga había llegado anoche con 2 grandes bolsas de comida y se había encargado de todas las tareas domésticas. ¿Cómo has dormido?, preguntó cuando Isabela bajó. No muy bien, respondió Isabela con sinceridad. Toda la noche pensé en el hecho de que él no estaría aquí esta noche. Carmen sirvió café a su amiga en una gran taza blanca y le acercó el azucarero. Al otro lado de la ventana seguía lloviznando, convirtiendo el jardín en un borrón gris verdoso. «Tienes que comer», dijo Carmen poniendo un plato de huevos revueltos delante de Isabela. «Va a ser un día largo y duro». Isabela cogió obedientemente el tenedor, aunque no tenía ganas de comer. Llevaba 3 días comiendo sobre todo café y galletas. La comida le parecía insípida e innecesaria. Pero Carmen tenía razón. Tenía que aguantar, tenía que pasar el día. A las 9 de la mañana llegó la funeraria, trajeron coronas de flores y organizaron el transporte. El ataúd con el cuerpo de Ricardo ya estaba en el crematorio, donde lo preparaban para la ceremonia de despedida. Isabela eligió un ataúd de madera sencillo, sin adornos innecesarios. A Ricardo no le gustaban los fastos. A las 10 en punto llegó el abogado de Medina. Llevaba un estricto traje negro, con una expresión triste en el rostro, propia de un día de luto. «¿Cómo te encuentras, Isabela?», le preguntó cogiéndole la mano. «Estoy aguantando», respondió ella. «Gracias por ayudarme con todo esto». «Ricardo no solo era un cliente, sino un amigo», dijo Medina. «Haré todo lo posible para que la ceremonia salga bien». Volvieron a discutir el orden de los acontecimientos. La ceremonia estaba prevista para la 1 de la tarde, luego la incineración y por la noche un velatorio en casa para los seres queridos. Medina elaboró una lista de los que iban a pronunciar los discursos. El director de la fábrica, un viejo amigo de la familia, Eduardo Ramírez, el primo de Ricardo, Juan. A las 11:30, Isabel subió a vestirse. Eligió un vestido negro de lana fina que había comprado hacía unos años para una recepción formal. Entonces le había parecido elegante y solemne, pero ahora se había convertido en un vestido de luto. Frente al espejo se maquilló cuidadosamente, ocultando su palidez y las huellas de las noches en vela. Se recogió el pelo en un moño apretado y se puso unos pequeños pendientes de perlas, regalo de Ricardo por su 10º aniversario de boda. El reflejo en el espejo mostraba a una respetable viuda de mediana edad, dispuesta a despedir a su marido con dignidad. A mediodía empezó a llegar gente a la casa. Primero fueron los vecinos, la familia González, que vivía en la casa de enfrente, la anciana señora Mendoza, de la calle de al lado, el joven matrimonio Torres, del chalet de al lado. Todos ellos habían tenido poco contacto con Ricardo en vida, pero sintieron que era su deber venir a darle el pésame. Luego llegó el personal de la planta. El director Carlos Aguilar, un hombre corpulento de unos 50 años y aspecto importante, la jefa de contabilidad, la señora Patricia Vargas, una mujer enjuta con gafas, y varios capataces de los talleres de producción. Estaban en pequeños grupos en el salón, hablando en voz baja y mirando a Isabela con simpatía. Ricardo era un buen jefe, dijo uno de los capataces, un hombre delgado llamado Alberto. Era justo. Nunca gritaba a los trabajadores. Sí, asintió Patricia Vargas, y era bueno en lo que hacía. La fábrica había crecido y se había desarrollado con él. Isabela agradeció las amables palabras, aceptó las condolencias, pero todo lo que estaba ocurriendo le parecía irreal, como si interpretara el papel de una viuda afligida en una obra de teatro. Eduardo Ramírez trajo a su mujer Marta y a su hijo adulto Diego. Eduardo era amigo de Ricardo desde el instituto. Habían iniciado juntos sus primeros proyectos comerciales cuando eran jóvenes. Marta e Isabela también eran amigas, se veían a menudo en familia, pero en los últimos años la comunicación se ha vuelto escasa. «No puedo creer que se haya ido», dice Eduardo abrazando a Isabela. Llamó el otro día para hablar de un nuevo contrato. «¿Cuándo llamó?», se preguntó Isabela. «Anteayer por la tarde. Hablaba de los envíos a Brasil. Estaba de buen humor, haciendo planes para el futuro». Isabela asintió, pero algo le hormigueó en el alma. Se suponía que anteayer por la tarde Ricardo había quedado con su amante.
Así que, después de su cita con ella, había llamado a Eduardo y estaba de buen humor. A la 1:30 ya se habían reunido 30 personas. Medina anunció que era hora de ir al crematorio. La gente empezó a dispersarse hacia sus coches. Isabela subió al coche del abogado. Carmen se sentó a su lado. El crematorio de San José estaba en las afueras de Lima, en un barrio tranquilo con muchas zonas verdes. Era un edificio moderno, de piedra clara, con grandes ventanales y un diseño minimalista. En su interior olía a flores e incienso. La sala de ceremonias era bastante espaciosa, con una iluminación tenue y bancos de madera para los invitados. En la parte delantera de la sala estaba el ataúd de Ricardo, rodeado de coronas y ramos de flores. La tapa estaba abierta e Isabela vio el rostro de su marido, pálido e inmóvil, pero notablemente tranquilo. Se acercó al ataúd y apoyó la mano en el frío borde. Ricardo vestía su mejor traje azul oscuro, el mismo que llevaba a las reuniones de negocios importantes. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de calma congelada en el rostro. Isabela lo miró y pensó en el hecho de que aquel hombre había compartido su cama durante 25 años y ella nunca lo había conocido del todo. Los invitados se sentaron en los bancos. Isabela se colocó a la derecha del ataúd, aceptando las últimas condolencias. La gente se acercaba, estrechaba manos, decía palabras de consuelo. Los rostros pasaban ante sus ojos, las voces se fundían en un murmullo general. Al principio del segundo comenzó la ceremonia. El primero en hablar fue el director de la planta, Carlos Aguilar. Habló de los méritos laborales de Ricardo, de cómo había desarrollado la producción y cuidado a los trabajadores. El discurso fue formal y correcto, pero sin mucha calidez. Luego habló Eduardo Ramírez. Sus palabras sonaron más sinceras. Habló de la juventud de Ricardo, de los sueños y planes que compartían, del amigo leal que era el difunto. Su voz temblaba de emoción. Su primo Juan había volado especialmente desde Arequipa. Era como Ricardo, igual de alto y ancho de hombros, pero más corpulento. Juan habló de tradiciones familiares, de Ricardo continuando el trabajo de su abuelo, que también era fabricante textil. Isabela escuchó los discursos y pensó que cada uno veía algo diferente en Ricardo. Para los colegas era un hombre de negocios de éxito, para un amigo, un camarada leal, para los parientes, un continuador del negocio familiar. ¿Y para ella? ¿Qué era realmente para ella? Un marido que en los últimos años se había convertido en un extraño que vivía a su lado por costumbre. Mientras Eduardo hablaba, Isabela se fijó en una joven vestida de negro en la esquina más alejada del auditorio. Estaba apartada de los demás, apoyada contra la pared, y lloraba en silencio. La mujer era hermosa, figura esbelta, pelo largo y oscuro, ojos expresivos. Tendría unos 25 o 30 años, no más. Isabela intentó recordar si había visto antes a aquella mujer. ¿Podría ser la esposa de alguien que trabajaba en la fábrica? ¿O la hija de un viejo conocido? Pero el rostro no le resultaba familiar, y la desconocida se comportaba de forma extraña. No se acercaba al ataúd, no expresaba sus condolencias, solo se mantenía al margen y lloraba. La ceremonia duró cerca de 1 hora. El último en hablar fue el sacerdote, que leyó una oración y bendijo al difunto. Después cerraron el ataúd y lo llevaron al crematorio. Isabela iba detrás, cogida de la mano de Carmen. Cuando terminó el procedimiento, los invitados empezaron a dispersarse. Muchas personas se acercaron a Isabela, expresándole una vez más sus condolencias y prometiéndole apoyo. Ella les dio las gracias. Los abrazó y concertó citas para el futuro, aunque sabía que no volvería a ver a la mayoría de ellos en mucho tiempo. Isabela miró a su alrededor en busca de la extraña mujer del vestido negro, pero ya se había ido. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Carmen, llamó suavemente a su amiga. ¿Has visto a la mujer que estaba contra la pared? ¿A la joven del vestido negro? Carmen frunció el ceño y miró a su alrededor. ¿Qué mujer? Había muchas mujeres vestidas de negro. Una mujer morena de unos 30 años. Estaba sola, llorando. No me di cuenta, admitió Carmen. ¿Por qué? No lo sé. Me pareció extraño. No se acercó al ataúd, no saludó a nadie. Se quedó allí llorando.
Tal vez una conocida lejana, supuso Carmen, o una colega a la que le daba vergüenza acercarse. Isabela asintió, pero una sensación de inquietud persistía. Algo en el comportamiento de la mujer le pareció sospechoso. Una pena demasiado personal para una conocida casual. A las 4 ya estaban de vuelta en casa. El salón ya estaba abarrotado de gente cercana al velatorio. La familia Ramírez, el primo de Juan y su mujer, algunos viejos amigos, el abogado de Medina, el director de la fábrica y su mujer. 15 personas, no más. Carmen puso la mesa en el comedor. Había preparado los tradicionales platos conmemorativos: arroz con pollo, judías estofadas, ensalada de patatas, tarta de manzana. Sobre la mesa había botellas de vino y pisco para los que quisieran brindar por el descanso del alma del difunto. Isabela servía café mecánicamente, ofrecía golosinas, mantenía la conversación. Pero sus pensamientos estaban ocupados con otra cosa: la imagen de la extraña mujer en el crematorio. ¿Quién era? ¿Por qué lloraba tan amargamente? Y sobre todo, ¿por qué no se había acercado a darle el pésame? «Isabela está bien», oyó la voz de Marta Ramírez desde la cocina. No todas las mujeres pueden soportar una pérdida con tanta dignidad. Sí, es fuerte, convino la esposa del director de la fábrica. Ricardo tenía suerte de tener una esposa. Suerte de tener una esposa, pensó Isabela con amargura. Si estas mujeres supieran de las conversaciones telefónicas de su marido con su amante, no hablarían así. Pero ahora no importaba. Los muertos no engañan. Eduardo Ramírez se acercó a ella con un vaso de vino en la mano. «Quería decirte, Isabela», empezó, arrastrando un poco las palabras. «Si necesitas ayuda con la fábrica o con cualquier otra cosa, eres bienvenida. Ricardo me ayudó en los momentos difíciles, ahora me toca a mí». «Gracias, Eduardo», respondió ella. «Aún no sé qué voy a hacer con la fábrica. El abogado dice que debemos esperar a que se anuncie el testamento». «Por supuesto, todo es legal», asintió Eduardo. Pero Ricardo debía de haber pensado en todo. Era un hombre previsor. Isabela asintió con la cabeza, aunque le asaltó una duda. ¿Era Ricardo un hombre previsor? Si realmente tenía una aventura, ¿podría tomar decisiones que afectaran al futuro de ella? A las 8 de la tarde, los invitados empezaron a dispersarse. La gente se despedía, se abrazaba, prometía llamar y visitar. La casa se fue vaciando poco a poco, volviendo a su tranquilidad habitual. Carmen ayudó a recoger la mesa y a fregar los platos. Trabajaron en silencio, cada uno pensando en sus cosas. Finalmente todo quedó ordenado. «Quizá podría quedarme otra noche», sugirió Carmen. «No, gracias», Isabela negó con la cabeza. «Necesito estar sola, para acostumbrarme a que ahora las cosas serían diferentes». Carmen se despidió de su amiga con un abrazo. «Llámame si necesitas algo, a cualquier hora del día o de la noche». «Lo haré», prometió Isabela. Cuando la puerta se cerró tras Carmen, Isabela se quedó sola en la gran casa. Fue al salón y se sentó en la silla de Ricardo, la misma en la que él leía el periódico por las tardes. El sillón aún olía a su colonia. Fuera de la ventana estaba oscureciendo. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cubierto de nubes. Isabela se sentó en la oscuridad y pensó en el día anterior. Los discursos de la ceremonia, las caras de los invitados, la cena conmemorativa, y la imagen de la extraña mujer del vestido negro seguía apareciendo ante sus ojos. ¿Quién era? ¿Y por qué Isabela no podía quitársela de la cabeza? Quizá porque había algo muy personal, íntimo, en sus lágrimas. No solo compasión por el difunto, sino verdadera pena. El dolor de alguien que había perdido a alguien muy querido. Isabela se levantó y se acercó a la ventana. El jardín estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado de vez en cuando por un farol de una calle vecina. En algún lugar de aquella gran ciudad vivía la mujer que hoy había llorado en el funeral de su marido. Una mujer que tal vez conocía a Ricardo mejor que su propia esposa. Mañana comienza una nueva vida. La vida de una viuda que debe resolver su herencia, decidir el destino de la fábrica, encontrar su lugar en un mundo cambiado. Pero hoy se permite pensar en la extraña desconocida y preguntarse qué papel ha desempeñado en la vida de Ricardo. Quizá pronto obtuviera respuestas a sus preguntas, o tal vez este misterio quedaría sin resolver.
como tantos otros misterios de sus 25 años de matrimonio. La semana posterior al funeral transcurrió en un extraño aturdimiento. Isabela volvió a trabajar en la cafetería, pero todo parecía irreal y mecánico. Hacía café, atendía a los clientes, sonreía y hablaba, pero en su interior había un vacío. Miguel intentó ayudar, asumió más responsabilidades sin preguntar delicadamente por el bienestar de la anfitriona. La casa la recibía con silencio cada noche. Isabela cenaba sola, veía la televisión, se acostaba temprano. A veces se sorprendía a sí misma esperando a que se abriera la puerta principal, a oír pasos familiares en la escalera. Pero Ricardo no volvía a casa. Carmen venía cada 2 días, traía la compra, cocinaba, limpiaba. Su amiga pensaba que Isabela necesitaba tiempo para acostumbrarse a la nueva realidad. No hablaron mucho del futuro. El abogado de Medina prometió ponerse en contacto con ella cuando se leyera oficialmente el testamento. El miércoles por la mañana, mientras Isabela limpiaba la cafetería tras su turno de mañana, sonó el teléfono. «Café Sani», contestó mientras seguía limpiando las mesas. «Buenas tardes, soy Valentina Moreno», dijo una voz femenina desconocida. «Necesito verle. Se trata de Ricardo Vázquez». Isabela se quedó paralizada con un trapo en las manos. «Perdone, ¿quién es usted?» «Se lo explicaré cuando nos veamos. Es muy importante. ¿Puedo ir a tu casa esta noche?» «No lo sé». Isabela dudó. «¿De qué se trata?» «Del testamento de su marido. Tengo información que le concierne». El corazón de Isabela se aceleró. ¿Un testamento? ¿Qué información? ¿Y cómo podía una mujer que no conocía tener información sobre asuntos familiares? «De acuerdo», dijo al fin. «Venga esta noche a las 7». Me dio la dirección y colgó. Durante el resto del día mis pensamientos giraron en torno a la misteriosa llamada. ¿Quién era Valentina Moreno? ¿Y qué sabía del testamento de Ricardo? A las 7:30 Isabela llegó a casa. Se cambió rápidamente y se arregló. A las 7 en punto sonó el timbre. En el umbral había una mujer joven, la misma que Isabela había visto en el crematorio. Valentina Moreno era aún más hermosa de cerca, alta, esbelta, con rasgos faciales correctos y pelo largo y oscuro. Llevaba un elegante abrigo negro y zapatos caros. En sus manos llevaba un pequeño bolso de cuero de una conocida marca. «Buenas noches», dijo con voz segura. «Soy Valentina Moreno». «Isabela Vázquez», respondió la señora de la casa. «Adelante». Pasaron al salón. Valentina recorrió el interior con mirada atenta, deteniéndose en las fotografías familiares y en el sillón de Ricardo. «Es una casa preciosa», dijo. Ricardo me había hablado de ella. «Siéntate», sugirió Isabela señalando el sofá. «¿Quieres café?» «No, gracias». Valentina se sentó y se puso el bolso en el regazo. «Iré directamente al grano». Isabela se acomodó en la silla de enfrente y estudió a la intrusa. Algo en sus modales le resultaba familiar, pero no lograba descifrarlo. «Fui la amante de su marido durante 5 años», dijo Valentina con calma. Las palabras sonaron como una bofetada. Isabela sintió que la sangre se le escurría de la cara. Sus sospechas estaban justificadas. Ricardo tenía una aventura. «Sé que esto te sorprende», continuó Valentina, «pero Ricardo y yo estábamos enamorados. Iba a divorciarse de mí y casarse conmigo». «¿Iba a divorciarse de ti?», preguntó Isabela con voz ronca. «Sí. Dijo que vuestro matrimonio hacía tiempo que había muerto, que vivíais como vecinos». Valentina habló sin ira, casi con simpatía. «Ricardo pensaba hablar contigo cuando terminara el gran contrato con los brasileños». Isabela guardó silencio, digiriendo lo que había oído. Así que Ricardo no solo la engañaba, planeaba una nueva vida con esta mujer. «Pero ahora está muerto». Valentina sacó un papel doblado del bolso. «Así que he tenido que acudir a ti, yo misma». Le entregó el documento a Isabela. Era una copia del testamento, sellada con un sello notarial. Isabela recorrió el texto con la mirada y sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Según el testamento, Ricardo legaba la casa y el 70% de todos los bienes a Valentina Moreno. A la esposa solo le dejaba el café y el 30% del capital. «Esto es imposible», susurró Isabela. «Muy posible», respondió Valentina con frialdad.
Ricardo cambió el testamento hace 2 meses. Es oficial, es legal. Isabela releyó de nuevo el documento, esperando ver algún error. Pero no. La firma de Ricardo, el sello del notario, la fecha, todo es auténtico. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó ella. Porque el anuncio oficial del testamento tendrá lugar dentro de 4 días. Valentina volvió a coger el documento y lo dobló con cuidado. Quería avisarte de antemano, por respeto a la memoria de Ricardo. ¿Por respeto? Isabela sonrió con amargura. Sí. Él decía que eras una buena mujer, pero que no erais el uno para el otro. Valentina se levantó, ajustándose el abrigo. Tienes una semana para irte de casa. No quiero provocar un escándalo, así que te pido que arregles esto de forma civilizada. ¿Una semana? Isabela también se levantó. ¿Quieres echarme de mi propia casa? Ya no es tu casa, dijo Valentina con rigidez. Por ley, me pertenece. También la fábrica y la mayor parte del dinero. Pero si llevo 15 años viviendo aquí. La voz de Isabela se quebró en un grito. Y yo soy la mujer de Ricardo desde hace 5 años, replicó Valentina. Una mujer de verdad a la que amaba, no una vaca vieja que solo le preparaba la cena. Las últimas palabras fueron pronunciadas con franco desprecio. Isabela sintió que la rabia le subía por dentro. «Fuera de mi casa», gritó. «Con mucho gusto», dijo Valentina, dirigiéndose a la salida. «Pero recuerda que tienes una semana. Después iré a los tribunales». La puerta principal se cerró de golpe, dejando a Isabela sola con la realidad que se derrumbaba. Se hundió en la silla, sintiendo que le temblaban las manos. Ricardo había cambiado su testamento. Iba a abandonarla por una joven amante. Y ahora aquella mujer se quedaba con todo por lo que ella y su marido habían trabajado 25 años. Isabela sacó el teléfono y marcó el número del abogado de Medina. «Osvaldo, soy Isabela Vázquez. Necesito verte urgentemente». «Por supuesto», respondió el abogado. «¿Qué le ocurre?» «Ven enseguida. Es sobre el testamento de Ricardo». Medina llegó media hora más tarde. Isabela le habló de la visita de Valentina, del testamento que le había mostrado. El abogado escuchó, frunciendo el ceño y tomando notas en su cuaderno. «Por desgracia es cierto», dijo al fin. «Ricardo cambió el testamento hace 2 meses. Intenté disuadirle, pero insistió. ¿Por qué no me lo dijiste?» Isabela se indignó. «Ricardo me pidió que no se lo dijera a nadie hasta el anuncio oficial. Dijo que él mismo te lo explicaría todo en el momento oportuno. Y ahora está muerto, y yo me he quedado sin nada». Medina sacudió la cabeza. «No exactamente nada. Te quedas con el café y el 30% de los bienes. Es una suma decente». «¿Y la casa? ¿La fábrica? ¿Todo lo que construimos juntos?» «Legalmente, ahora pertenece a Valentina Moreno». Isabela se levantó y se paseó por la habitación, tratando de calmarse. «¿No se podía hacer nada?», preguntó. Medina permaneció largo rato en silencio, pensando en algo. «Hay una manera», dijo al fin. «Pero digamos que no es legal». «¿Qué manera?» «Podríamos falsificar un testamento, sustituir el nombre de Valentina por el tuyo». Medina habló en voz baja, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera oírle. «Tengo el original en la caja fuerte. No es técnicamente difícil». Isabela se detuvo y miró al abogado. «¿Está sugiriendo que cometa un delito?» «Le sugiero que proteja sus derechos», contestó Medina. «Llevas 25 años casada legalmente. ¿Es justo que una chica se quede con toda la herencia? ¿Y si nos pillan?» «No lo harán». Medina se acercó más. «Llevo 30 años trabajando con documentos. Sé cómo se hace. Y lo más importante, el tribunal siempre se pondrá del lado de la esposa legítima contra la amante». Isabela dudó. Por un lado, era una falsificación en toda regla. Por otro, ¿debía dárselo todo a la joven que había arruinado su matrimonio? «Piénsalo», dijo Medina levantándose. «No tenemos mucho tiempo. El anuncio oficial será pasado mañana». Cuando el abogado se marchó, Isabela permaneció sentada largo rato en el oscuro salón, meditando su propuesta. Falsificar un testamento era un delito grave, pero perder toda la herencia también era insoportable. Llamó a Carmen y le pidió que viniera. Su amiga llegó 20 minutos después, al ver las lágrimas en el rostro de Isabela. «¿Qué le pasa?» Carmen estaba preocupada.
Isabela relató la visita de Valentina, el testamento, la propuesta de Medina. Carmen escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se ensombrecía cada vez más. Así que tenía una amante, dijo finalmente, e hizo testamento para ella. ¿Qué debo hacer, Carmen? Isabela cogió la mano de su amiga. ¿Aceptar la falsificación o perderlo todo? Carmen guardó silencio un momento, contemplando la situación. ¿Y si va de farol? Sugirió. ¿Tal vez el testamento era falso? No, confirmó Medina. Todo es real. Entonces no tienes elección, dijo Carmen con firmeza. 25 años de matrimonio contra 5 años de hacer el amor. Tienes más derechos a la herencia que esta chica. Pero eso es un delito. ¿Qué estaba haciendo ella que no fuera un delito? Carmen estaba indignada. Destruir la familia de otro, joder a un viejo, obligarle a reescribir su testamento. Las mujeres así no merecen compasión. Isabela se dio cuenta de que su amiga tenía razón. Valentina había destruido deliberadamente su matrimonio y ahora quería todos los frutos materiales del mismo. De acuerdo, dijo al fin. Lo haré yo. Deja que Medina se encargue de la farsa. Carmen abrazó a su amiga. Es lo que hay que hacer. Esa descarada no debería recibir ni un céntimo. Isabela llamó al abogado y le comunicó su decisión. Medina se alegró. Al parecer, él también pensaba que era injusto dejarle toda la herencia a su amante. Bien, dijo. Mañana por la mañana trabajaré en el documento. Todo estará listo por la tarde. Al colgar el teléfono, Isabela se sintió extrañamente aliviada. Sí, estaba cometiendo un delito, pero de lo contrario perdería todo lo que ella y Ricardo apreciaban. La casa en la que habían vivido durante 15 años, la fábrica que habían construido juntos, el futuro que compartían, que ahora podría ir a un extraño. Valentina la llamaba vaca vieja. Bueno, esta vaca vieja demostraría lo que podía hacer. La mañana del anuncio oficial del testamento, Isabela se despertó con una sensación de pesadez en el pecho. Apenas había dormido en toda la noche, dando vueltas en la cama y pensando en lo que iba a pasar hoy. A las 7:30 se rindió, se levantó y fue a la cocina a preparar café. Le temblaban las manos al echar los granos en el molinillo. Hoy se decidiría su destino. O bien el plan de Medina funcionaba y ella se quedaba con su casa y su herencia, o bien quedaban al descubierto. Y entonces no solo lo perdería todo, sino que la investigarían por falsificación. Anoche llamó el abogado para decir que el trabajo estaba hecho. Había pasado toda la noche en el despacho, sustituyendo cuidadosamente el nombre de Valentina por el de Isabela en el testamento. Medina aseguró que la falsificación es perfecta, incluso un experto no se daría cuenta inmediatamente de la sustitución. Lo principal es tener confianza, aconsejó. Eres la esposa legal, tienes más derechos a la herencia. Recuérdalo. Isabela bebió su café y comió una tostada, aunque no tenía ganas de comer. Tenía el estómago revuelto por la emoción. Ensayó varias veces frente al espejo la cara de sorpresa que pondría cuando Medina leyera el testamento falso. A las 8 de la mañana llamó Carmen. ¿Cómo va todo? ¿Preocupada? Preguntó su amiga. Mucho, admitió Isabela. ¿Y si algo sale mal? Nada saldrá mal, dijo Carmen con seguridad. Medina es un abogado con experiencia, sabe lo que hace. Y esta Valentina tendrá lo que se merece. Isabela se sintió un poco más tranquila después de hablar con su amiga. Carmen tenía razón. Valentina se merecía una lección. No se puede destruir la familia de otras personas y esperar impunidad. Pasó mucho tiempo eligiendo ropa. Tenía que parecer una viuda respetable que había venido a conocer el contenido del testamento de su difunto marido. Al final se decidió por un traje gris con blusa blanca, austero pero elegante. Se recogió el pelo, se puso unos pendientes de perlas y un pequeño broche. El espejo reflejó a una mujer de mediana edad con rostro cansado pero decidido, una mujer dispuesta a luchar por sus derechos. La notaría estaba en el centro de negocios de Lima, en un moderno edificio de cristal y hormigón. Isabela llegó 10 minutos antes de lo previsto. Medina ya estaba sentado en la recepción con una carpeta de documentos sobre el regazo. Parecía tranquilo y confiado. «Buenos días, Isabela», dijo levantándose para saludarla. «¿Cómo se encuentra?» «Bien,
mintió ella. Un poco nerviosa. Es natural, asintió el abogado. Pero todo irá bien, ya lo verás. Hablaba con voz normal, pero Isabela notó lo tensos que tenía los hombros. Medina también estaba nervioso, aunque intentaba no demostrarlo. A las 11:30 Valentina Moreno entró en la recepción. Iba vestida con un caro traje azul oscuro de un famoso diseñador, zapatos de tacón alto en los pies y pendientes de diamantes en las orejas. Parecía una mujer de negocios de éxito, segura de sí misma. Valentina echó un vistazo a la recepción, se fijó en Isabela y Medina, pero ni siquiera los saludó con la cabeza. Se sentó en el rincón más alejado de la sala, sacó el teléfono del bolso y empezó a leer algo en la pantalla, ignorando descaradamente a los demás. Arrogante, comentó Medina en voz baja. Isabela permaneció en silencio, observando a la joven. Valentina se comportaba como la dueña de la situación. Estaba completamente segura de que hoy recibiría la herencia de Ricardo, y aquella certeza enfurecía a Isabela más que cualquier otra cosa. A las 11 en punto, la secretaria invitó a todos al despacho del notario. Era una habitación espaciosa, con un gran escritorio, estanterías a lo largo de las paredes y retratos enmarcados de políticos peruanos. El notario, Enrique Solano, era un hombre de unos 50 años, con una cuidada barba gris y ojos atentos, tras unas gafas de montura dorada. Llevaba 20 años en el negocio familiar y tenía fama de honesto y competente. «Por favor, siéntense», dijo señalando las sillas que había delante de la mesa. Isabela se sentó a la derecha, Valentina a la izquierda, con una silla vacía entre las dos. Medina se sentó un poco más atrás, como representante de una de las partes. El notario abrió una carpeta y sacó el testamento de Ricardo. Isabela vio el familiar formulario con sellos y firmas. El corazón le latía frenéticamente en el pecho. Ahora descubriría lo bien que Medina había hecho la falsificación. Así pues, comenzó Solano, estamos aquí para anunciar la última voluntad del difunto Ricardo Vázquez. El testamento fue redactado hace 2 meses y debidamente autentificado. Valentina se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar los ojos del documento. Una leve sonrisa de expectación se dibujó en su rostro. Según el testamento, continuó el notario, el difunto Ricardo Vázquez lega todos sus bienes, incluida su casa, su fábrica y sus cuentas bancarias, a su legítima esposa Isabela Vázquez. Hubo un silencio absoluto en el despacho durante varios segundos. Valentina parpadeó, como si no entendiera lo que había oído. «Perdona, ¿qué?», volvió a preguntar. «Todos los bienes se legan a la esposa del difunto», repitió el notario en tono tranquilo. Valentina palideció. Se levantó de la silla y buscó el documento. «Enséñeme ese testamento», exigió. Solano le entregó el documento. Valentina recorrió el texto con la mirada, buscando su nombre. Pero donde debía poner Valentina Moreno, ponía Isabela Vázquez. «Es imposible», exclamó. «Debería ser mi nombre. Ricardo me lo legó todo a mí». «Me temo que se equivoca, señorita», respondió fríamente el notario. En el testamento figura claramente el nombre de la esposa del difunto. Valentina se volvió hacia Medina, con furia en los ojos. «¿Qué ha hecho usted con el testamento?», siseó. «No sé de qué me habla», respondió el abogado con indiferencia. «El testamento es tal y como lo hizo el difunto Ricardo». «Está mintiendo». Valentina tiró el documento sobre la mesa. «Ha falsificado el testamento. Ricardo me lo legó todo a mí». Isabela decidió que había llegado el momento de intervenir. Se levantó y miró a Valentina con frío desprecio. «Aunque mi marido tuviera relaciones contigo», dijo con frialdad, «eso no te da derecho a su herencia. Fui su legítima esposa durante 25 años. Su legítima esposa». Valentina se rió con rabia. «No te quería, decía que eras una vaca vieja y aburrida que solo sabía preparar la cena». «Señorita, por favor, cálmese», intervino el notario. «Es un procedimiento oficial». Pero Valentina ya no escuchaba. Toda su confianza se había evaporado, sustituida por un frenesí de expectativas defraudadas. «Me has robado la herencia», gritó señalando con el dedo a Isabela. «Ricardo quería que lo tuviera todo. Estábamos planeando una boda». «¿Qué boda?». Isabela sonrió. «Estaba casado conmigo. Iba a divorciarse de ti».
Valentina dio un paso cada vez hacia Isabela. Pero tú lo arruinaste, sobornó a un abogado, falsificó documentos. Son cargos graves, dijo el notario. Si tienes pruebas de falsificación, ve a juicio. ¿Pruebas? Valentina se volvió hacia él. Tengo una copia del verdadero testamento. Metió la mano en el bolso, pero Medina se levantó rápidamente y la interceptó. Me temo que las copias no son válidas, dijo. Solo el original, firmado ante notario. Valentina intentó apartar la mano, pero el abogado la sujetó con firmeza. Luego se volvió hacia Isabela y siseó. Ladrona, mentirosa, me has robado lo que me pertenecía. Lo que me legó mi marido es mío, replicó Isabela con calma. Tu marido me quería, gritó Valentina y se abalanzó sobre Isabela. Todo sucedió muy deprisa. Valentina empujó a Isabela en el pecho y ésta se tambaleó hacia atrás, agarrándose al respaldo de la silla. Entonces la joven intentó darle un puñetazo en la cara, pero Isabela se agachó instintivamente y la empujó hacia atrás. Valentina cayó al suelo, arrastrando a Isabela con ella. Ambas rodaron por la costosa moqueta, agarrándose la una a la otra. Valentina arañaba la cara de su oponente con sus largas uñas mientras Isabela tiraba de su pelo. «¡Basta ya!», gritó el notario, rebotando contra la mesa. Medina intentó interrumpir la pelea, pero recibió un codazo accidental en el estómago y retrocedió. Las mujeres siguieron revolcándose por el suelo, rasgándose la ropa e insultándose. «¡Suéltame, zorra!», jadeó Valentina, intentando soltarse el pelo de los dedos de Isabela. «Tú eres la zorra», replicó ella, arañando los brazos de su rival. Isabela tenía la blusa desgarrada, Valentina el pelo revuelto y el tacón del zapato roto. Ambas parecían gatas furiosas. Finalmente, un guardia de seguridad, un joven corpulento vestido de uniforme, entró corriendo en la oficina. Agarró a Valentina por los hombros sin ceremonias y la puso en pie, mientras Medina ayudaba a Isabela a levantarse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el guardia. «Esta persona atacó a mi cliente», explicó Medina, ajustándose la corbata. Valentina se zafó del guardia, con el rostro encendido por la rabia y la humillación. «Te vas a arrepentir», gritó. «Te voy a demandar. Demostraré que el testamento es falso». «El documento ha sido verificado y certificado», respondió secamente el notario. «Si tiene alguna queja, diríjase a las autoridades competentes». «Lo haré». Valentina intentó arreglarse el pelo revuelto. «Encontraré expertos que demuestren la falsificación». «Buena suerte», dijo Isabela con frialdad, secándose el arañazo de la mejilla con un pañuelo. El guardia acompañó a Valentina hasta la salida. En la puerta se dio la vuelta y lo echó hacia atrás. «Esto no ha terminado. Recuperaré lo que es mío». La puerta se cerró de golpe y el despacho quedó en silencio. El notario se ajustó las gafas y miró el desorden de su despacho. La silla volcada, los papeles esparcidos, las manchas de sangre en la alfombra. «Creo que el procedimiento de publicidad ha concluido», dijo con una sonrisa amarga. Isabela se arregló lo mejor que pudo, metiéndose la blusa rota, arreglándose el pelo y limpiándose la sangre de los arañazos. Medina recogió los papeles y los dobló cuidadosamente en una carpeta. «Enhorabuena, Isabela», dijo solemnemente. «La herencia sigue siendo tuya». «Gracias», respondió ella. «Gracias por todo». Salieron juntos del edificio. Afuera hacía sol y había mucho ruido. Un día normal de trabajo en el centro de Lima. La gente se ocupaba de sus asuntos, ajena al drama que acababa de producirse en la notaría. «¿Crees que realmente irá a juicio?», preguntó Isabela. «Puede que lo intente», se encogió de hombros Medina. «Pero sería muy difícil demostrar la falsificación. Y lo más importante, no tiene dinero para buenos abogados. Después del bochorno de hoy, es poco probable que sus acreedores le presten dinero». Isabela asintió. Medina tenía razón. Valentina contaba con una herencia rápida. Ahora tendría que encontrar dinero para los gastos legales, y eso no era fácil. «¿Y si encuentra patrocinadores?», siguió preguntándose Isabela. «Entonces nos defenderemos nosotros mismos», respondió el abogado con seguridad. «Tenemos ventajas. Usted es una viuda legal que vivió con el difunto durante un cuarto de siglo. Es la amante que destruyó la familia. Cualquier tribunal se pondrá de su parte.
Se despidieron en la entrada del metro. Medina se dirigía a la oficina e Isabela decidió volver a casa andando. Necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Había ganado. La casa, la fábrica, las cuentas bancarias, todo seguía siendo suyo. Valentina Moreno había aprendido la lección y se había librado con la nariz rota y el traje desgarrado. Pero de algún modo la victoria no le satisfizo. Isabela pensó en las palabras de Valentina sobre que Ricardo quería divorciarse y casarse con ella. ¿Era realmente cierto? ¿Se había desenamorado tanto de su mujer que estaba dispuesto a empezar una nueva vida? Pero eso ya no importa. Ricardo está muerto, Valentina está derrotada, la herencia está a salvo. Podemos seguir adelante con nuestras vidas. En casa, Isabela se dio un baño caliente, limpiando las huellas del trabajo de la mañana. Un largo arañazo en la mejilla estaba enrojecido por las uñas de Valentina y tenía los brazos magullados. Pero era el precio de la victoria y estaba dispuesta a pagarlo. Carmen llamó por la tarde para ver los resultados. ¿Cómo ha ido? ¿Lo has conseguido? Funcionó, contestó Isabela cansada. El testamento se leyó a mi favor. Estupendo. ¿Y esa zorra? Ha montado un escándalo. Incluso nos peleamos en la notaría. ¿Una pelea? Carmen estaba asombrada. ¿En serio? Muy en serio. Ella me arañaba, yo le tiraba del pelo. El guardia de seguridad la separó. Carmen se rió. Me gustaría ver eso. Seguro que esa princesa no se ha peleado en su vida. Ahora ya sabe lo que es, dijo Isabela secamente. Hablaron un poco más sobre los planes de futuro. El consejo de Carmen era vender la fábrica y vivir de los intereses, pero Isabela aún no se había decidido. Necesitaba tiempo para pensarlo. Por la noche soñó con Ricardo. Estaba en su dormitorio y sacudía la cabeza con reproche. ¿Por qué lo has hecho?, le preguntó. Valentina era una buena chica. Se merecía una herencia. ¿No me lo merecía?, respondió Isabela en sueños. 25 años de matrimonio no significan nada. Tú y yo hemos sido extraños estos últimos años, dijo Ricardo con tristeza, y con ella era feliz. Isabela se despertó sudando frío. Empezaba a amanecer por la ventana. Se levantó, fue a la cocina y puso la tetera. Quizá Ricardo era realmente feliz con Valentina. Tal vez su matrimonio hacía tiempo que había muerto y ella simplemente no quería admitirlo. Pero eso ya no importaba. Había ganado la batalla por la herencia. Aunque la había ganado de forma deshonesta, Isabela no se arrepentía de nada. Al final, se había hecho justicia. La legítima esposa obtuvo lo que le correspondía. Valentina Moreno ya no amenazaba su futuro. La casa, la fábrica, el dinero, todo volvía a pertenecerle. Ahora era posible planear una nueva vida.